Bien, después de haber trabajado ya y haber mencionado lo que son los bordes externos, los filos externos, los internos, vamos a realizar entonces ahora lo que corresponde a filos o bordes de puertas y o ventanas, que básicamente es el mismo procedimiento. Tenemos acá, en este caso, un ejemplo en donde se realizó una abertura para una puerta donde ya había una pared revocada. Entonces se generó un corte con pulidora o una radial, pues como le llaman en sus respectivos países. Con un disco diamantado realizamos un corte. Entonces vamos a corregir estos bordes y vamos a terminarlos. Si fueran revoques nuevos, si estuviéramos revocando nuevo esta pared y esta, básicamente el procedimiento es el mismo. Lo único que va a cambiar es la preparación de los bordes. En este caso, como se realizó un corte, tenemos unos bordes rectos que no se pueden dejar, ¿cierto? Así que tenemos que deformarlos obligatoriamente. Tenemos que realizar unos golpes para dañar ese borde. Tenemos que hacerlo irregular. Curiosamente, en la construcción, si usted está realizando un piso, no es el caso del curso, pero si usted está realizando un piso y deja una línea recta, por ahí se va a fisurar. Si usted está realizando un revoque, termina hasta cierto punto y deja una línea perfectamente recta, por ahí se va a fisurar. Entonces es importante que no existan líneas rectas en la construcción cuando estamos realizando este tipo de acabados. Siempre tienen que haber líneas irregulares, ojalá entradas y salidas como tratamos de desarrollar en estos bordes, y de esa manera va a haber un mejor anclaje. Bien, voy a preparar este borde y ya les muestro lo que es la parte de instalación de reglas. Bien, aquí ya tengo preparado mi borde, así que ahora vamos a tener que poner nuestras reglas. Aquí sí que obligatoriamente, para desarrollar este tipo de bordes, sí obligatoriamente necesitamos utilizar unas reglas, unos moldes o unas plantillas, no como nuestro filo exterior que viene la parte plana y se conecta con una parte plana. Obviamente acá va a tener una parte plana, pero están muy cerca uno de otro. Entonces aquí sí que obligatoriamente necesitamos nuestras reglas o nuestras plantillas. Vamos a necesitar para sujetar esas reglas prensas. En este caso tenemos, en la construcción siempre utilizamos este tipo de elementos que es una especie de prensa, ¿sí? La cual por la misma fuerza de la varilla la abre y ella se regresa, ¿cierto? Tiene ese movimiento. Y eso es lo que aprovechamos para sujetar nuestras reglas, ¿sí? Si lo necesitamos abrir mucho más, lo deformamos, pero él sigue teniendo un resorte, ¿sí? Volvemos y lo cerramos si lo necesitamos, y la propiedad del hierro hace que él tenga una especie de resorte. ¿Listo? Entonces yo les voy a enseñar cómo hacer por supuesto. Podemos usar, por supuesto, prensas que se compran en los supermercados, prensa que se compran en los almacenes, que serían elementos como estos, o prensas de carpintería. Les voy a dejar una imagen para que las conozcan, ¿sí? Entonces no necesariamente tiene que ser un elemento pues rústico como esto. Podemos obtener unos elementos de pronto un poquito más elaborados y que tengan otro tipo de funciones. Bien, entonces vamos a comenzar por nuestras dos paredes, ya están revocadas. Entonces vamos a poner nuestra regla. En este caso voy a empezar acá por la parte de atrás a ubicar esta regla. Vamos a ubicarla más o menos donde creemos que va a ser. Todavía no la vamos a plomar. Vamos a ponerla en nuestro espacio. Vamos a sujetarla con la regla que va a la parte de adelante. En este caso voy a utilizar dos reglas pequeñas porque acá el muro tiene es un poco más grueso abajo que en la parte de arriba. Entonces requiere utilizar dos reglas para generar ese resalto. Bien, vuelvo y pongo mi regla. Normalmente pues trato de apoyarme con la rodilla, con una mano, ¿cierto? Trato de utilizar pues todo el cuerpo para ayudarme, o otra persona pues que me esté sosteniendo, pero básicamente no es tan necesario. Utilizamos nuestro gancho. A ver, fíjese que él tiene dos puntas, ¿cierto? Entonces una de las puntas se presiona en este lado, jalamos un poco y
entramos y soltamos en este otro extremo para que quede presionada esta parte. Esto es muy importante. Si el gancho está supremamente abierto, pues obviamente cuando yo lo vaya a cerrar, pues no voy a necesitar que el gancho esté muchísimo más pequeño. Si el gancho está supremamente pequeño, yo lo puedo cerrar todo lo que yo quiera. Nos va a ofrecer mucha más resistencia. Tenemos que hacerle mucha más fuerza, ¿sí? Tener mucho cuidado, obviamente, es una herramienta. Fíjese, si yo la hago de esta manera, se me puede lisar, vea. ¿Cierto? Entonces hay que tratar de hacer la presión muy suave, constante y girar suavemente. ¿Listo? Ahí voy utilizando la cantidad de ganchos que se requieran. Básicamente realizamos estos ganchos en obra porque son pues muy económicos. Una varilla es muy económica con relación a una prensa convencional, pero las prensas que podemos comprar en los almacenes tienen otro montonón de utilidades. Bien, ya tenemos nuestro primer regla. Como les explico, es porque la pared tiene dos gruesos diferentes, por eso debo utilizar dos reglas diferentes. Vamos a ubicar esta otra, que la puedo hacer. Seguimos con nuestros ganchos. Recuerden, engancho. La abertura del gancho, la abertura es del tamaño del muro. No del tamaño del muro más la regla, solamente del tamaño del muro, para que él entre, ejerza un poco de resistencia, jalamos un poco y suelta y presiona. ¿Listo? Básicamente también podemos usar nuestra regla convencional y ya está, ¿sí? Es mucho más fácil, es mucho más práctico, fíjese. ¿Sí? Es mucho más. Lo que pasa es que en este caso, este tipo de reglas, yo necesito estar moviendo para poder aplicar mi mortero, entonces me genera un poquitico de incomodidad. Por esa razón prefiero utilizar los ganchos porque ellos tienen un punto de contacto mucho más pequeño. Entonces me permite moverlos fácilmente hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Por tener un punto de contacto pequeño, ellos mueven hacia arriba y hacia abajo sin perder la presión con mucha facilidad. Entonces necesito moverlos un poco, aplico mi mortero y vuelvo y lo bajo. Bien, listo. Ahora vamos a aplomar nuestra regla exterior. Ya tiene 4 ganchos, pero se deja perfectamente golpear y mover. Vamos a aplomar una de las reglas. En este caso voy a aplomar la que está entera. Es independiente si la entera estuviera de este lado o si las dos fueran enteras. Hay que aplomar una de las dos, la que escojan. No tiene pues una relevancia en ese punto, ¿no es cierto? Bien. Vamos a aplomar esta. Puede que nos estorben un poco las varillas. Nos movemos un poco para estar libres. Siempre las plomadas, entre más lejos sea el trayecto, si yo puedo subir mi mano, entre más yo pueda subir mi mano, más preciso va a ser pues la plomada, ¿cierto? Entre más largo sea el trayecto. Yo normalmente lo que hago es utilizar incluso mis zapatos. Utilizo zapatos con punta de protección y golpeo un poco, sacando un poco, ¿cierto? Y si arriba está muy afuera, golpeo un poco, un pequeño golpecito. ¿Listo? Hasta ir encontrando la plomada, pues absolutamente lo más perfecto posible. Encontrar la perfección es difícil, pero sí podemos encontrar, sí podemos acercarnos mucho a la excelencia, ¿no? Pequeños golpes, vamos dejando que ella apenas medio roce, tranquilamente, que quede apenas rozando. Listo. Básicamente la idea es utilizar una masa y una plomada un poquito grandes para que ellas se queden quietas rápidamente.
Ahí está perfectamente aplomada nuestra regla. A pesar de que tiene todos estos ganchos, nuestro hilo debe bajar absolutamente libre, no debe tocar ningún gancho, ningún elemento. Bien, ya aplomé esa primera parte. Nuestra plomada, yo recomiendo que sea un poco pesada, ¿cierto? No vayan a comprar plomadas muy pequeñitas, porque las plomadas muy pequeñas se tienden a mover con extrema facilidad. El viento incluso las logra mover, entonces algo que tenga un peso. A veces tenemos una bastante grande, son excelentes, pero son muy pesadas, entonces nos cansan un poco. Entonces una intermedia, que vean que el viento no las mueve, ¿no? Igual van a tener siempre un movimiento porque pues tienen una cuerda y cualquier cosa las va a bambolear, pero que nos ayuden a estabilizarse rápidamente. Bien, ya tenemos nuestra primera regla. La aplomamos de tal manera que nos quede un poco afuera de los bordes. Si nos quedó un poco adentro, ya lo vamos a confirmar y vemos si la tenemos que correr o si nos quedó demasiado gruesa, la vamos a entrar. Ya tenemos nuestra primera regla lista. ¿Cuál sería el siguiente paso? Vamos a utilizar la escuadra. La escuadra convencional que conocemos es esta. Una escuadra muy buena en construcción es esta, ¿sí? En Colombia son un poco difíciles de conseguir. De hecho, solamente las encuentro en un solo punto, que es una ferretería en Cali. Así que si desean, pues puedo dejar el nombre de la ferretería. De hecho, lo voy a decir de una vez. Es la ferretería Maquitodo de la ciudad de Cali. Yo estoy ubicado en el departamento de Antioquia, así que la compro por internet y me la envían. Básicamente la función es la misma, solamente que esta es un poco más práctica. Bien, ¿de qué se trata esto? Vamos a poner nuestra escuadra en este punto, vamos a apoyarla en la regla que ya organizamos, en la regla que ya está plomada, y con esa escuadra vamos a sacar o meter las reglas que están al otro costado. No la necesitamos aplomar, solamente que con la escuadra retiramos un poco. En este caso están adentro. Voy a irlas sacando, voy a retirarlas un poco. Ahí está. Voy a ir retirando. Perfectamente apoyada la escuadra. Ella tiene que estar perfectamente apoyada en nuestra regla, generando esos 90 grados. Y retiramos un poco. Vamos a acercar nuestra regla para que nuestros bordes queden perfectamente a 90 grados. Esa es la manera de hacerlo, muy simple. No se trata de coger y aplomar los dos, porque uno me puede quedar en diagonal al otro, supremamente lejos. Entonces se trata de que con esta pared vamos a generar 90 grados con este borde, ¿sí? Para eso utilizamos este elemento. Importante, la escuadra se utiliza recta, lo más horizontal posible. No la vamos a utilizar en diagonal hacia allá o hacia acá, porque nos puede engañar un poco. Entonces, lo más recto posible. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Básicamente con esta, que es el mismo procedimiento, pero por ser, digamos, el triángulo, tiene mucha más área de contacto. Entonces, básicamente, al arrimarse en este borde y en todo este borde, va a tener muchísima más área de contacto y nos va a dar muchísima más precisión, ¿sí? Vamos a acercar un poco la cámara para que vean qué tanto lo tenemos que acercar o alejar. Bien, vamos a ver. En este punto la tenemos. A ver, vamos a pedirle a la cámara que nos enfoque perfectamente esta parte. Tenemos que enfocar acá este punto. Está alejado una gota. A ver, fíjese. Mire cómo nuestra escuadra está perfectamente apoyado sobre los bordes de nuestra regla que ya plomamos, perfectamente generando los 90 grados. Y aquí nos indica que deben estar alejados, debemos sacar nuestra regla un poquito a que la toque. Listo, ahí está. Vamos a hacer la parte de abajo. Listo, eso es todo.
No necesitamos aplomar, solamente que con estos 90 grados vamos teniendo todos unos bordes a 90 grados y que no nos queden unos bordes de esta manera, ¿cierto? En diagonal. Pues lo estoy exagerando para que lo noten, ¿sí? Sino que todo nos quede perfectamente generando 90 grados con relación a nuestras dos superficies. ¿Listo? Voy a terminar de cuadrarlas de pronto y apretar un poco y continuamos. Bien, ya tenemos entonces ajustadas nuestras reglas. Ya están confirmadas. Perfectamente aplomado un costado y con mi escuadra está perfectamente a 90 grados esta zona. Lo siguiente que vamos a hacer es confirmar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, haciendo un recorrido si hay algunos elementos que nos impidan hacer el lleno, ¿sí? Algunas protuberancias, las cuales pues vamos retirando. Es probable que nuestra regla la pongamos muy adentro del borde, entonces no nos va a servir. Nuestra regla siempre debe estar 1 centímetro o 2 centímetros por fuera de los bordes para poder tener un espacio para llenar, ¿sí? Entonces vamos retirando las protuberancias que encontremos para que algún elemento plano logre hacer el recorrido. ¿Listo? Vamos haciendo todo el recorrido. En algunos casos es probable que nos haya quedado muy lejos las reglas de los bordes, lo cual vamos a gastar muchísimo más mortero, entonces debemos correr las reglas un poco hacia adentro, ¿no? No es necesario hacer bordes gruesos. El borde justo es más que necesario, lo que 1 centímetro y medio. No requerimos hacer pues bordes exagerados, ¿sí? Bien, ahí confirmamos que realice pues todo el recorrido. Bien, ya pasa libremente nuestro espacio. Solemos llenar estos agujeros, en este caso estamos utilizando adobe de ladrillo que tiene unos huecos. Anticipadamente les voy a mostrar acá al frente, vamos a mover un poco la cámara y les voy a mostrar acá al frente. Aquí tenemos unos agujeros, los cuales unos minutos antes o desde el día anterior o a medida que nos va sobrando material, vamos rellenando esos espacios con algunas piedras. Vamos rellenando, los vamos dejando llenos y los llenamos así con algo de material y les ponemos pues algo de mortero para ir tapando. ¿Listo? Normalmente pues cuando se trata de tapar el agujero no le aplicamos agua para que absorba rápido la humedad de lo que acabamos de aplicar y se seque rápidamente en ese punto, ¿sí? Listo, ahí vamos tapando nuestros agujeros. Bien, vamos a volver entonces a esta parte. Vamos a cuadrar la cámara y estamos pues preparados para llenar esto. Bien, lo primero, como siempre, vuelvo y repito, el polvo es el enemigo número 1 de la obra. Entonces, este ya va a ser un lleno definitivo, así que mojamos muy bien. Todos los bordes deben quedar muy bien mojaditos, limpios de polvo. El agua no solamente pues nos ayuda a mejorar la adherencia, sino a barrer un poco el polvo, ¿no? Fíjese, ahí ya nos quedó totalmente mojado. Ahí, como siempre,
esperamos a que el exceso de humedad se haya absorbido y comenzamos a llenar. Normalmente a veces es casi que instantáneo que queda seco. De momentos trata de enlagunarse un poco, trata de verse mucha agua. Así que vamos a esperar un par de minuticos y comenzamos a llenar. Bien, ya ha pasado un minutico, 2 minutos. Vamos a comenzar entonces a llenar. El mortero para llenar los bordes es un mortero que es bastante duro, ¿cierto? Es un mortero, no es como el de las paredes, que es más blando. Este es un mortero sin menos agua. Y comenzamos a llenar. Bien, por aquí se me quedó un huequito sin tapar, así que le pongo unas piedritas hacia adentro para ir llenando el espacio y que la mezcla vaya entrando. Bien, ¿cómo se llena esta parte? Lo primero que vamos a ir rellenando es, vamos a ir apretando el mortero contra la regla, ¿cierto? Vamos a ir apretando contra la regla, pues más o menos suave, que no vayamos a mover la regla. Para ir rellenando primero esos bordes, ¿sí? Cuando se trata ya de estos bordes, normalmente comenzamos de abajo hacia arriba para que el mortero se vaya sosteniendo uno con otro hasta llegar arriba, ¿no? Bien, vamos a ir apretando contra las reglas. ¿Listo? Es como el primer movimiento que se hace, siempre apretando. Fíjese, apretamos contra la regla, en el otro costado apretamos contra la regla y posteriormente hacemos el llenado en el centro, ¿sí? Ahí sí, derecho, fíjese. Ya tenemos apretados los costados. Básicamente ese es el método, es el movimiento de llenado. Llegamos hasta ese punto, apretamos contra la regla, ya sea en los techos, ya sea en la parte de arriba, ventanas. Ya vamos a ver también unos ejemplos de los bordes de arriba. Mire, vamos apretando siempre contra los bordes. Ese es el primer movimiento contra los dos bordes. ¿Sí? Eso pues porque en el canal muchas personas me comentan que se les caen los bordes, ¿sí? Básicamente es porque tratan de llenar todo desde un principio y él no alcanza a entrar a los bordes. Lo primero es apretar primero. Vamos a que entre ajustado contra los bordes, ¿sí? Entra totalmente ajustado y ahí sí procedemos a llenar el centro, ¿cierto? También me han comentado mucho en el canal que se les agrieta, se les fisuran mucho los bordes, como siempre. La fisuración ocurre porque o tenemos una arena con mucha greda, siempre se va a agrietar, porque los revoques, los llenos son muy gruesos. Los llenos gruesos se van a agrietar absolutamente. Y sobre todo porque los pulimos muy rápido. Cuando son muy gruesos, tenemos que esperar mucho más tiempo a que la arena esté totalmente dura, bastante dura. Si tenemos que esperar 2 o 3 horas, esperamos. Para que él esté dura, ya se haya agrietado, entonces con la pulida vamos a corregir las grietas y vamos a ajustar esas grietas o esas fisuras. ¿Listo? Volvemos otra vez a lo mismo. Tomamos un poco en el palustre, apretamos contra la regla, ¿cierto? Siempre tomamos un poco y apretamos, ¿sí? Tomamos y apretamos. Lo mismo pasa en el otro costado. Tomamos un poco y apretamos.
con el fin de que entre muy bien en esos bordes, ¿sí? Cosa que al quitar la regla, pues no se nos dañe demasiado. Fíjese, tomo un poco y aprieto en el borde. Tomo y aprieto. Así que todos los procesos son absolutamente repetitivos. La técnica, siempre y cuando la aprendan, la pongan en práctica, no tiene, pues, no es extensa, es muy corta, la técnica realmente es muy mínima, ¿sí? Yo normalmente pues siempre mantengo en mi mano el mortero, otras personas mantienen una llana en la mano y están raspando de la llana y lo ponen. En mi caso a mí me parece mucho mejor en la mano porque pues amoldo la mano, la muevo un poco para que pueda realizar el lleno y se me facilita mucho más, ¿no? Pero cada uno pues es totalmente libre de ir modificando la técnica a su comodidad, siempre. No quiere decir que porque yo lo muestro así, tenga que ser una regla absoluta, no. Si usted tiene otra manera, si la quiere coger directamente desde abajo y traer directamente desde abajo y ponerla, lo puede hacer. Es decir, si usted tiene su balde acá, usted lo puede tomar directamente desde el balde, ¿sí? No tiene ningún problema. Como lo desea hacer, lo importante, eso sí, es apretar primero los costados, ¿sí? Y luego llenar el centro. La técnica sí es indispensable. Es la mejor manera de realizar los trabajos, ¿no es cierto? Aprenderlos con técnica. Ahí se me cayó un poco, pero suele ocurrir, ¿sí? Bueno, arriba me falta un poco. Vamos a terminar de llenar arriba. Tuve que soltar el balde pues porque necesito estar moviendo, ¿cierto? Aprieto un poco, tomo mi poco, bien contra el borde, aprieto, bien ajustado, nuevamente. Es la repetición de la repetidera casi todo el tiempo, ¿no? Pero es la manera como se graban pues este tipo de cosas. Les da muchísimo trabajo a muchas personas, pero en sí es porque no han tenido de pronto la oportunidad de tener una explicación un poquito más técnica, ¿no? Volvemos a llenar el centro. Volvemos a llenar el centro. Y volvemos a llenar el centro. Bien. Ahí ya lo tenemos hasta la parte de arriba. ¿Listo? En este momento ya está lleno. Solo nos queda cortar para mirar el exceso. En este caso, en el caso pues de los bordes, es muy interesante dejar a que seque completamente de agua. Hay que esperar unos minutos, 5, 10, 15 minutos, lo que se requiera para realizar el corte en seco. En estos bordes es preferible que toda esta masa que pusimos seque, apriete completamente, ¿sí? Entonces no lo vamos a cortar en húmedo, no quiere decir que no se pueda, quiere decir que este borde es un poco más delicado, ¿sí? Entonces vamos a dejar que endurezca sin que lo estemos tocando, sin que estemos moviendo la masa. Vamos a dejar que endurezca y realizamos el corte. Vamos a esperar los minutos que sean necesarios o la hora si es necesario. Bien. En este caso estamos ubicados en una puerta. Obviamente tiene dos partes laterales y una parte superior, en la parte de arriba. Para este caso, de momento no vamos a hacer la superior porque faltan algunos detalles en la parte de arriba. Tenemos preparado otras áreas un poquito más complejas para la parte superior. Normalmente, si voy a hacer una ventana o el marco de una puerta, el primer paso, lo primero que realizamos es la parte superior. ¿Por qué? Porque es la parte de pronto que más nos da trabajo. En las ventanas, si yo aplico acá la parte de arriba, ella va a caer un poco a la parte de abajo.
Entonces, yo no realizo primero la parte de abajo para que lo que caiga no me lo ensucie o lo dañe. Es un poco como una secuencia lógica. Primero lo de arriba, laterales y de último lo de abajo en el caso de estar en una ventana. Vamos a esperar los minutos que sean necesarios acá, que ya no brille, que esté totalmente seco y vamos a cortar. Bien, de tener los suficientes elementos, no tenemos que quedarnos acá quietos esperando pues a desarrollar estos bordes. Normalmente cuando estamos haciendo trabajos de revoques, ya tenemos una pared preparada, vamos realizando bordes y continuamos con esa pared o tenemos los suficientes elementos para tener esta llena, esperar el suficiente tiempo y ir realizando, digamos, la plantilla del siguiente lado. No necesariamente hay que tener reglas. Acá tengo un pedacito de madera, está perfectamente plano, obligatorio, perfectamente plano. Entonces vamos a utilizarlo y vamos a ir haciendo la plantilla de este lado. Vamos a ubicarlas en su puesto y ya les iremos dando la medida correspondiente. Bueno, acá se me está dificultando un poco. A ver. Listo. Bien. Bien. Vamos a ir instalando estas y les comenzamos a dar las medidas pues que correspondan, ¿no? Eso es. Bien. Los ganchos pues son de diferentes tamaños, de diferentes formas. En un momento les voy a mostrar básicamente cómo realizarlos y para que nos quede perfectamente claro, ¿no? Listo. Bien, aquí se volteó esta. De pronto es por la pieza tan pequeña, pero también suele pasar, ¿sí? Vamos a tratar de no esconder todos estos detalles porque básicamente es lo que ocurre cotidianamente en la construcción. Me dio un poquito de trabajo esa, pero ahí está. Bien, entonces vamos a realizar, podemos hacerlo de dos maneras. Absolutamente el mismo procedimiento en este sentido. Realizamos absolutamente el mismo procedimiento realizando la plomada en este lado, sería una manera, tal cual como lo hicimos acá. Perfecto, no tiene ningún inconveniente. La segunda forma, que es lo más aconsejable, es si tenemos un hueco de puerta o tenemos un hueco de ventana, tener claro de qué medida queremos esa ventana y de una vez ubicar con la medida directamente ese hueco. No lo vamos a hacer al azar, sino que vamos a tomar nuestro metro, vamos a limpiar el exceso de nuestra regla y vamos a medir desde el borde interno, casi tocando nuestro cemento, a nuestra otra regla en el borde interno. No lo midamos acá afuera, ¿sí? Fíjese, aquí tenemos nuestra regla. Entonces vamos a tomar la medida desde el borde interno, no lo vamos a medir acá afuera, acá adentro, casi tocando el cemento, ¿sí? Y vamos a trasladar esa medida al otro extremo en el borde interno, no en el externo, en el interno, ¿sí? Tenemos exactamente 1 metro. ¿Listo? Vamos a dejar esta puerta exactamente de 1 metro. ¿Está bien?
Así que vamos a comenzar a tomar todas las medidas. Vamos a empezar por la regla de afuera, que es la más grande. Vamos a medir desde arriba y desde abajo. Y vamos a mover la regla a ese metro. Aquí, ¿qué es lo importante? No vamos a tomar la medida, a ver, me lo voy a situar bien al frente de la cámara. No vamos a la medida debe tomarse lo más horizontal posible. No vamos a tomar una medida inclinada, ni hacia abajo, ni hacia arriba, ¿cierto? Lo más horizontal posible, porque de lo contrario nos va a engañar la medida totalmente, ¿sí? Entonces, lo más horizontal posible, ¿cierto? Entonces, nos vamos arriba. Arriba vemos que efectivamente está 1 metro. Pura casualidad, no la había cuadrado. Así que vamos a la parte de abajo. Y en la parte de abajo, curiosamente, le falta un poquito para el metro. ¿Listo? Entonces golpeamos un poco. Listo. Y ahí tenemos el metro. Ocasionalmente lo hago con el puño. El golpe es muy suave. Pero para que no se maltraten, si ven que les puede hacer daño, con un martillo muy suave, un golpe suave. Es un golpe muy suavecito. Esto, aunque ejerce una presión, no es una presión extrema, pues que no me permita mover. Yo lo tengo que golpear muy suave. ¿Listo? Nos pasamos al otro lado. Hacemos exactamente lo mismo. Recuerde que en este lado tenemos 2 reglas diferentes porque tenemos una variación del tamaño en el muro. Ocasionalmente pasó. Muy buen sistema, pues, para mostrarlo. Volvemos nuevamente la parte interna a la parte interna. Fíjese que en este caso tenemos 98 centímetros. Arriba, siempre limpio mi regla que no tenga cemento. Y 99 a la parte de abajo. Tenemos que meter un poco más la pieza, ¿cierto? Listo. Que no sea demasiado y ver que sí pase en el muro. ¿Sí? Aquí ya lo tenemos a 99 y medio. Y aquí lo tenemos a 99. Comenzamos a percibir acá un problema. Vamos a pedir que la cámara se nos acerque un poco. Comenzamos a percibir que si yo dejo el agujero a 1 metro, no me va a caber mi mortero. Fíjese que estas piezas están mucho más afuera. Entonces, puedo hacer 2 cosas. O corto estas piezas o no hago una puerta de 1 metro, sino de 99. Pero si nuestra puerta ya está fabricada, tenemos que adaptarnos a la medida que corresponda. ¿Listo? Si la puerta que vamos a instalar es de 1 metro, tenemos que respetar ese metro. Importante, cuando estamos haciendo agujeros para puertas y ventanas, supremamente importante, la medida del hueco debe ser medio centímetro más grande que el elemento que vamos a instalar. Si vamos a instalar una puerta de 1 metro, nuestro agujero o nuestras reglas tienen que estar a 1 metro más medio centímetro. Nunca una puerta de 1 metro va a encajar en un agujero de 1 metro. Esa precisión va a tener un problema para encajar, ¿cierto? Dejen una holgura de medio centímetro, la puerta va a entrar un poco holgada, realizan su instalación y tienen molduras para tapar esa pequeña luz. ¿Está bien? Entonces siempre dejen la abertura de las puertas o la abertura de las ventanas un poquitico más grande si los elementos ya están fabricados. Si los elementos no están fabricados, déjenla de la medida que quiera y el fabricante siempre va a realizar los elementos medio centímetro más pequeño que el hueco que ustedes dejen o el vano. Estos agujeros se suelen llamar vano, no hueco, sino un vano para puerta o un vano para ventana. ¿Listo? Entonces vamos a modificar acá la medida. Como es una puerta de acceso, digamos, de un punto a otro, no va a tener la puerta pues físicamente, sino únicamente la apertura. Voy a rebajar la medida de 1 metro a 99 centímetros. Entonces vuelvo y corrijo por detrás a 99 centímetros y paso nuevamente al frente. Bueno, voy a realizarlo y ya continuamos. Bien, ya tenemos entonces preparada esta parte. Estamos midiendo completamente, recuerden, lo más derecho posible. Ya tenemos toda la medida. Si consideramos
que nuestras reglas se van a mover de su puesto, entonces lo que hacemos es, lo voy a mostrar acá, yo normalmente confío mucho en los ganchos, lo que hacemos es realizar un trazo por detrás, creo que ahí se notó perfectamente, para estar confirmando visualmente que mi regla no se va a mover. Son trucos pues que se realizan, trucos que se van aprendiendo con el tiempo, así que lo mismo voy a hacer a este lado, simplemente le trazo una línea y comienzo a realizar todo mi trabajo, comienzo a cortar, estoy pendiente de que no se me movió. ¿Listo? Bien, ya realizamos todo a medida, no hay necesidad de aplomar, pero como usted quiere siempre confirmar que su trabajo es excelente, siempre no está de más, por supuesto, revisar, no está de más revisar, no les cuesta sino 1 minuto, 2 minutos, no está de más revisar su plomada y confirmar si tienen algún tipo de error. Tómense su tiempo, miren que la plomada se detenga, que el hilo no esté rozando. ¿Listo? No se apresuren cuando estén haciendo este tipo de detalles, la calidad no puede correr. ¿Listo? Ahora, si logran correr y hacerlo con calidad, excelente, felicitaciones. Listo, ahí notamos que está perfectamente, ¿cierto? A pesar de que lo sacamos con el metro, ¿sí? Bien. Importantísimo, ya que tenemos la cámara en ese punto, cuando voy a tomar las medidas, esta pared todavía no la he cortado y voy a demorar un buen rato, ella tiene que estar dura, ¿cierto? Bastante. Yo siempre limpio los bordes donde voy a tomar mi medida con el metro, ¿cierto? Siempre limpio el borde, siempre limpio este bordito, para que mi medida pues esté bien. No vamos a poner el metro sobre pues mortero, vamos a ponerlo bien sobre la regla limpia, ¿sí? Y tomamos la medida al otro extremo. ¿En qué pueden fallar las medidas? Los flexómetros o metros, cuando ya van teniendo una cantidad de tiempo se vuelven viejitos, como este por ejemplo, falta que los hagan un poquito mejor, son como de muy mala calidad y se gastan muchos metros. Esta pequeña uña que está acá suele tener demasiado movimiento, ¿sí? O no tener movimiento, entonces nos puede engañar por 1 milímetro o 2 milímetros. Así que importante pues tener en cuenta eso, que su flexómetro o su metro siempre esté pues bueno, en buen estado y que las medidas sean lo más precisas posibles. ¿Listo? Vamos a comenzar a llenar esto, no sin antes confirmar. Lo confirmo con lo que sea. Recuerden que ahorita lo hice con la escuadra, un nivel. No es para tomar niveles, es para hacer una regla de arriba a abajo y verificar que todas las protuberancias pasen. Mire, por ejemplo, acá tengo una pequeña protuberancia que tengo que retirar. Por aquí está todo muy bien, ¿cierto? Por aquí está muy bien. Por aquí hay una pequeñísima protuberancia. Ahí se siente. Así que voy a retirar estas protuberancias y continuamos. Bien, vamos entonces a comenzar a llenar, como siempre. Hidratamos un poco, mucho, de hecho. Vamos a limpiar muy bien del polvo. Como le digo, pues los bordes deben quedar muy bien sujetos. Así que es preferible excedernos un poco en el agua. ¿Listo? Bien, como siempre, comenzamos entonces de abajo hacia arriba, es como lo más cómodo. Aquí hay un agujerote, parece que se rompió un poco el reboque por este lado, entonces lo voy a tapar desde atrás y aprieto en el frente. ¿Listo? Bien. ¿Cuál sería entonces el espesor? ¿Cuál sería el espesor de este tipo de cosas? No hay un espesor, pues una medida específica. Por ejemplo, en este caso de estos bordes, en alguna parte nos queda de medio centímetro, en algunas partes nos queda hasta de 2 centímetros, ¿sí? Y básicamente puede llegar a ser incluso de más. No falta que a veces se nos hayamos exagerado un poco
en realizar, digamos, la abertura y necesitemos rellenar un poco más. Si es demasiado grueso, es indispensable dejar horas o de un día para otro puesta nuestra regla, ¿cierto? Listo, ahí pueden ver, vamos llenando, vamos dejando un poquito de exceso, pues, como para poder cortar. ¿Ven? Nos quedaron llenos los dos bordes. Vamos a esperar lo suficiente a que se endurezca. Que esté lo suficientemente duro antes de cortar, antes de mover el mortero. Esta zona pues está bastante dura, pero vamos a dejarla todavía un poco más de tiempo. Por acá realizó un pequeña fisuración. Vamos a ver si la cámara no lo toma. Acá en este punto se trató de agrietar un poco. De repente, porque está un poquitico más grueso en ese punto, a pesar de que está durísimo. Pero logró entrar el dedo un poco, vean. ¿Sí? De pronto quedó un poquito más blando en ese punto. Entonces vamos a dejar a que se absorba todavía más el agua, que esté todavía más rígido. Y ahí sí cortamos, pulimos y seguimos con el proceso de cómo retirar las reglas. Bien, vamos entonces ahora sí a cortar esta parte. Ya está bastante fuerte. Si lo quieren cortar un poco más fresco, se puede hacer sin ningún problema. Solo que les da un poquito más de trabajo, ¿no? Pero se puede. Yo normalmente corto con la misma escuadra. Normalmente siempre la tengo en la mano, así que básicamente, fíjense, vamos realizando el corte. Vamos retirando los excesos. Vamos identificando donde tenemos que de repente llenar un poco. ¿Listo? Me gusta mucho cortar con la escuadra porque es como una pequeña navaja, ¿no? Es como muy delgadita, entonces corta súper suave. ¿Sí? Obviamente vamos apoyándonos en las reglas, pues en las dos reglas de los costados, y eso nos determina lo que vamos pues a cortar, el exceso, ¿sí? Para este caso vamos a pulir, en este caso con un bocetico de plástico, ¿sí? Tiene un pequeño corte, normalmente lo dejo más puntudo para llegar a las puntas, a las esquinas, ¿cierto? Entonces básicamente el plástico es mucho más adecuado para estos borditos. Son también supremamente económicos y cuando se trata de realizarlo contra los morteros antiguos, el plástico funciona supremamente bien porque no se desgasta, no se daña. Todo lo contrario, más se pule. Vamos a comenzar a pulir de arriba hacia abajo, como siempre. Y pues lógicamente es porque el agua se chorrea, entonces no nos daña la parte de abajo, ¿sí? También va apareciendo la pasta y van apareciendo pequeños puntos donde hay que agregarles un poco. Fíjese la facilidad con la que puedo levantar y mover estos ganchos sin que pierdan la presión que están ejerciendo, debido a que su punto de apoyo es apenas 1 centímetro. Entonces él puede girar fácilmente sin inconvenientes. Básicamente esa es como la única razón. Bueno, esa es la segunda razón. La primera razón es que es muy práctico, muy fácil de mover. Y la segunda es que es muy económico. ¿Sí? Vamos ahora a retirar las reglas. ¿Cómo se retira? Básicamente vamos a dar unos golpecitos, a correrla, a desplazarla un poco hacia atrás, un poquito. Listo, vamos a desplazar la principal, que es la de este lado. Se desplazan un poco hacia atrás. Listo, para que se retiren un poco del borde. Para este caso, normalmente sí solemos necesitar ayuda. Entonces,
Vamos a pausar un momento, vamos a poner a la persona acá para que nos ayude a sostener mientras suelto los ganchos. Bien, entonces una persona se ubica sosteniéndonos las dos reglas y nosotros vamos a retirar los ganchos. Esta es la parte que es un poco más crítica, ¿cierto? El gancho no se retira jalándolo hacia afuera porque vamos a dañar los bordes. El gancho hay que retirarlo casi a fuerza abriéndolo, ¿sí? Ejerciendo una presión. Ahí lo pueden ver, es un poco fuerte de retirar porque ahí está. Lo tenemos que retirar casi a fuerza realizando la abertura. Otra vez acá, ¿sí? Realizamos a fuerza la abertura libre y ahí sí retiramos la mano con el gancho. Listo. De momento ya tenemos suelta esta primera regla. Ya la puede soltar un momento. Y esta regla la soltamos deslizándola diagonalmente hacia atrás. Ya está despegada del borde. Solamente hacemos un movimiento hacia atrás. Listo. Bien. Vamos a soltar ahora la parte de abajo. Volvemos nuevamente a presionar. Voy a soltar lo que me quede más cómodo. Primero voy a soltar la parte de abajo. Siempre a fuerza. Suelto y las traigo. Vamos con esta. Esta yo creo que la van a alcanzar a notar mucho mejor. No la puedo jalar porque entonces los codales se vienen hacia el frente y me dañan el borde. Entonces la tomo, a ver, la tomo acá y la abro a fuerza, la abro y la retiro y cierro. ¿Listo? Bien, ya tenemos este otro codal suelto, deslizamos hacia atrás, listo. Eso es. Lo mismo pasa pues con nuestra regla de este lado. No la arrancamos hacia nuestro cuerpo, sino deslizada contra la pared. Listo. Eso es. Bien. Aquí entonces ya tenemos nuestros bordes listos para comenzar a ser pulidos. Bien, ahí es donde entra un poquito más en juego nuestro elemento de plástico porque no se estropea cuando lo frenamos contra este punto, ¿sí? Entonces, comenzamos a mojar, mojamos y jalamos, siempre. En este caso, como se dan cuenta, está absolutamente preciso el material, no alcanza a jalar, no alcanza a generar pasta, entonces tenemos que untar un poco. Bien, aquí tenemos nuestro poco y comenzamos pequeñas cantidades a ponerlas en este borde. ¿Listo? Pequeñas cantidades a poner un sobrante en ese borde. Pequeñísimas cantidades y vamos untando. ¿Sí? Pequeñísimas y untamos. Vamos arreglando pequeños pedazos muy suavemente, no le vayan a hacer mucha presión porque van a desbordar la que ya tenemos ahí. Importantísimo para que logren saber qué tanta presión debo hacerle, es casi que indispensable que dañen algún borde, ¿sí? Es importantísimo que ejerzan la presión hasta que lo dañen, así van a aprender cuál es el punto de fuerza extrema. Siempre hay que dañar algo para poder entender ese punto de donde se rompe, ¿no? Bien, tenemos el exceso y comenzamos a mojar, aplanamos y traemos, aplanamos y traemos, ¿sí? Seguimos hacia abajo, siempre aplastando primero este material. Lo aplastamos, lo traemos. Rápidamente hacemos movimientos circulares, muy suavemente. Continuamos. Mojamos y traemos. Volvemos a mojar y traemos. Si lo necesitamos hacer cada vez, si nuestra llana no lleva la suficiente agua, pues lo hacemos muchas veces. Fíjense. Seguimos.
aquí el movimiento ya se vuelve muy similar, totalmente similar a nuestro borde exterior. Luego pasamos por dentro y jalamos un poco. Humedecemos, aplanamos y jalamos. Luego volvemos a corregir y vamos apareciendo mágicamente nuestros bordes. ¿Sí? Bien, volvemos nuevamente. Traemos agua, mojamos, jalamos, siempre jalamos. Luego la parte que ya hemos jalado la trabajamos en círculos para asentar todo el material. Asentamos y corregimos por el otro extremo. Corregimos. Fíjese que no tengo que voltearme, puedo inclinar mi mano y jalar suavemente, ¿cierto? Aplanar esa rebaba que nos aparece. A ver, nótese cómo traigo mi boceto con agua y la suelto como en diagonal para que el agua baje, ¿cierto? Se chorree por el espacio que necesitamos hidratar. Fíjese cómo acá me excedí un poco y realicé un pequeñísimo desportillado. A ver si la cámara no lo alcanza a notar acá adentro. Se me desportilló una pequeñísima cantidad. Cogemos un poquito en nuestro elemento y lo ponemos ahí, así nos toque apretar con el dedo. Ahí está. Mojamos un poco. Y aquí volvió y se me desportilló. Listo, me paso hacia el otro lado. Mojo y jalo suavemente. Mojo ese excedente y lo jalo. Es como que lo aplasto y lo traigo. Puedo bajar un poco mi boceto para distribuirlo un poco mejor, suavemente, ¿sí? Volvió y se rebosó en este sentido. Entonces me paso para acá y traigo mi boceto. Mire cómo sobra en este sentido para ponerlo y traerlo. Lo traemos y vamos mágicamente, va apareciendo nuestra arista, nuestro borde, ¿sí? Eso es. Estos bordes no suelen quedar muy bonitos, muy presentables, desafortunadamente, pues así pasa. Pero como les digo, acá esto viene con otro proceso, que es nuestro proceso de obra blanca, ¿no? Si esto se va a quedar así, cuando se vaya a pintar después de que pase nuestro mes, vamos a lijar, una lija pues convencional, número 80 de carpintería. Vamos a lijar y vamos a dejar la superficie muchísimo más suave después de un mes. Continuamos hacia la parte de abajo para no perder pues como el ritmo. Está muy preciso, no tenemos material para jalar, así que volvemos nuevamente a tomar pequeñas cantidades y a untarlas suavemente en ese borde. Son como una cantidad de detallitos. De pronto la teoría es probable que suene extensa. Es probable que el curso se nos extienda de pronto a horas. Pero como tal, es tratando pues de que estos procesos les queden muy muy claros. Como siempre, pues poniendo este exceso. No hay pues una cantidad. Puede írseme un poco la mano y poner demasiado. No va a tener ninguna importancia. Vamos a poner nuestra... Nótese cómo va en diagonal para que el agua escurra por este borde. Es como el truco, fíjese. Fíjese cómo el agua baja. ¿Listo? Aprovecho de una vez para apretar atrás suavemente. Listo, vuelvo y corrijo a este lado. Continúo hacia abajo. Jalo, jalo, jalo. ¿Cierto?
Desde arriba círculos para retirar los excedentes. ¿Sí? Limpio la llana por detrás, aprieto y jalo suavemente. Corrijo nuevamente por el frente. Pequeños movimientos. ¿Listo? Aquí hay un elemento que nos estorba. Le entró un poco de agua, pero en ese momento estamos sin electricidad. Entonces, recto, pues no tenemos más espacio para dónde. En estos pequeños espacios nos la tenemos que ingeniar suavemente en movimientos más cortos. ¿Sí? Por la parte de abajo retiramos. Por la parte de abajo retiramos. Para que nos abra el espacio para irnos arriba. Ocasionalmente podemos o necesitamos generar esos movimientos de arriba a abajo. Ahí traté de hacer el círculo antes de jalar. Por eso se me cayó. ¿Listo? Volvemos a humedecer, limpiamos nuestra superficie, aplanamos y jalamos suavemente. Aplanamos y jalamos suavemente. Limpiamos, aplanamos y jalamos suavemente. Nos regresamos a esta superficie, nos movemos muy suave tratando de moldear. Es como un trabajo muy artesanal, ¿cierto? Ahí está. Bien, aquí ya tenemos entonces el resultado de nuestros bordes o filos. La idea es que nos queden así. Si les pueden quedar mucho mejor, excelente. Tómense pues el tiempo para que todas las cosas les queden bien bonitas. Este tipo de cosas de bordes son bastante demorados. Realizar una pared plana es muy rápido, pero realizar bordes es supremamente demorado. Entonces, tómense su tiempo. Fácilmente en un día se hace una pared grandísima, pero en un día apenas se hacen 2 o 3 bordes. Así que bien, eso sería. Vamos a continuar entonces en la siguiente superficie.